elección. Y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral, ahora es académico, y vamos a platicar precisamente de esta marcha, movilización que está presupuestada para el 18 de febrero para defender la democracia y las instituciones del país. Bienvenido, Lorenzo, ¿cómo estás? Mario, un gusto estar contigo, encantado, Buenos gracias. días. Pues a ver, platícanos, esta es la tercera marcha masiva, movilización para defender la democracia, a las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral. ¿De qué va a tratar, además de esto, esta marcha y por qué el 18 de febrero? ¿Por qué esa fecha? Bueno, en efecto, tienes razón, Mario, no es un evento esporádico, es una consecución. Tiene como precedente las manifestaciones del 13 de noviembre de 2022 y del 26 de febrero del año pasado, que en su momento fueron convocadas para defender al INE y al sistema electoral. Los organizadores son esencialmente los mismos, estamos hablando de centenares de organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas pues que han expresado sus simpatías políticas, pues es normal en un contexto democrático, pero una gran mayoría, alrededor de 180, son organizaciones que incluso tienen en sus estatutos la prohibición de tener vínculos partidistas, ¿no? Entonces, una genuina, digo yo, organización desde la sociedad civil de esta movilización. Por supuesto que tiene sus detractores, pues el país está en el contexto Dividido, de un proceso electoral. sí, sí. Y justamente creo que si algo ha logrado concretar de manera pues, lamentable, creo yo, el actual gobierno ha sido esta polarización que divide a la sociedad entre quienes están con el gobierno y quienes están en contra. Y creo que es una polarización que hay que rechazar. De hecho, la misma marcha es una marcha que se ha convocado para todas aquellas ciudadanas y ciudadanas, para convocar a todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que buscan defender las condiciones que nos han permitido justamente esta alternancia, es decir, que prácticamente todos los partidos del espectro político por la vía de las urnas haya llegado al poder, y por el otro lado las instituciones que no solamente controlan el poder, sino también que nos garantizan nuestras libertades y derechos, incluidos por supuesto los simpatizantes y militantes de Morena, es decir, es una marcha abierta, no es una marcha partidista. Segundo, se realiza, y así me lo han comentado los organizadores, el 18 de febrero, porque es justamente a la mitad de este periodo en donde las intercampañas, que comienza por cierto mañana, y que va hasta principios de marzo, cuando arrancarán propiamente las campañas formales, y es un momento en el que la política se tiene que pausar. Hay quien dice que este es un acto de proselitismo político encubierto. Bueno, quien haga proselitismo político a favor, pues cometerá un ilícito electoral y tendrá que ser denunciado ante las instancias correspondientes ante el INE. No, yo creo que esta es una marcha que tiene, insisto, tres propósitos fundamentales. El primero es defender a la democracia en su dimensión electoral, es decir, que sigan existiendo las condiciones que han permitido este alto grado de alternancia, que le permitieron al actual gobierno llegar y ser una mayoría hacia el futuro. Segundo, las instituciones de la democracia, es decir, estos órganos que, repito, nos han servido para controlar al poder, para acotar al poder autoritario que tuvimos en el siglo XX y que también nos sirven de garantía de nuestros derechos y libertades. Y tercero, defender a la Constitución, entendiendo a la Constitución no como una ley nada más, sino como aquella norma en la que está plasmado el pacto político de nuestra sociedad y que nos permite decir que México es la casa de todos, donde todas y todos pensemos lo que pensemos en nuestra riqueza de pluralidad, pues cabemos. Y no solamente el país de unas mayorías, porque eso no es una constitución democrática. Bajo esas tres premisas, pues está convocando a la ciudadanía en este periodo que busca precisamente pues, sustraerse de alguna manera del rifirrafe, vamos a decirlo coloquialmente, que caracteriza las campañas electorales. Tú vas a ser el orador único, principal de esta marcha, como ya lo fue Pepe Woldenberg, también expresidente del INE, como lo fue José Ramón Cosío, ministro en retiro en las otras dos movilizaciones. Así es. ¿Crees que va a haber más gente que en las primeras? La primera fue pues muy exitosa porque ahí era como la reforma al sistema electoral mexicano que propuso el gobierno y la gente salió a decir, a ver, no estamos de acuerdo porque eso nos ha dado alternancias y posibilidad de elegir por otros gobernantes o de elegir libremente por los gobernantes que queremos.
¿crees que va a haber la misma convocatoria de gente? Bueno, creo que las otras dos manifestaciones rebasaron las expectativas de los propios organizadores. Sí. Y el desafío es que esta también lo haga. Tú eres taquillero, porque además el presidente te trae en las mañaneras todo No sé el si tiempo. por las mejores razones, porque creo que esa es parte de esa polarización. Bueno, sí, pues bueno, el propio presidente es el que me destapó a mí como, según él, como candidato a la presidencia de la República por parte de la oposición, y se equivocó. Ahí mismo se me destapó como alguien que buscaba la rectoría y se volvieron a equivocar. Hay quien ahora anda diciendo que fuera máscaras, que esto es un acto de proselitismo y qué sé yo. Bueno, mira, yo sigo insistiendo, hay muchas maneras de hacer política y defender la democracia por afuera de los partidos y de las elecciones. Sí. Y mi ruta es esa, es decir, exactamente por fuera de eso. No pretendo, déjame decirlo de esta manera, Mario, la única boleta en la que va a aparecer mi nombre en el futuro son las boletas de calificaciones de mis alumnos en la universidad. Así que en ese sentido estén tranquilos si eso les preocupa. No, yo creo que en realidad es una manera de descalificar. En su momento se quiso descalificar el trabajo del árbitro, diciendo que en realidad el árbitro trabajaba para la oposición. Por cierto, eso siempre lo han dicho los partidos políticos cuando una decisión del INE les es contraria. Y ahora se busca descalificar esta marcha diciendo que es un acto de proselitismo, cuando, insisto, no lo es. Bienvenidos los militantes y simpatizantes, incluso de Morena, que estén convencidos que hay que defender eso que les permitió a ellos mismos, como decíamos, llegar al poder. Y por lo demás, pues mira, esto de fuera máscaras, pues qué raro que no se dijo lo mismo o que se diga eso hoy, pues cuando yo soy uno de los, porque las decisiones en el INE, tú lo sabes bien, son decisiones todas colegiadas, uno de los que votó en su momento, pues por darle registro a Morena, uno de los que organizó la elección del 2018 de manera impecable, en la que Morena triunfó contundentemente y Andrés Manuel llega a la presidencia. Soy uno de los que organizó todas las elecciones, salvo del Estado de México, porque yo ya había salido, pero el arranque de la organización sí me tocó hacerlo, le tocó hacerlo al consejo que yo integraba. Todas las elecciones que ha ganado Morena en su historia, todas las ha organizado este INE. Organizado INE y validado. Claro. ¿Qué hay detrás entonces de por qué el presidente se va contra el INE? ¿Quiere controlarlo? Yo creo que hay una vocación actualmente, y así como hay muchas cosas que vale la pena pues, encomiar y celebrar, no todo es... No hay que caer en esa lógica de bueno y malo, todo lo que ha hecho este gobierno está mal. No, hay cosas que realmente hay que darles continuidad y hay que celebrar. También hay otras que no. Y esencialmente, justamente estas que propician estas manifestaciones. Este intento, se dice desde la presidencia, es que todas las funciones de los órganos conciliares autónomos las puede hacer el gobierno. Pues claro que las puede hacer, de hecho las hacía. En la época del México autoritario. Pues hacía elecciones, controlaba la política cambiaria inflacionaria, otorgaba las concesiones de los medios de comunicación, revisaba todo el tema de la competencia económica. Pues todo eso lo hacía el gobierno cuando éramos autoritarios. El proceso de democratización significó sacar esas funciones del gobierno, dárselas a órganos autónomos, y ahora lo que se pretende es desaparecer esos órganos autónomos, que además son órganos de garantía de nuestros derechos. Yo creo que eso han propiciado que buena parte de la sociedad pues, esté en contra, quiera preservar esas condiciones que se construyeron, y respecto de las que hay muchísimo por mejorar. Hay quien dice por ahí que las instituciones sí se tocan. Claro que se tocan, si es para mejorarlas, si es para desaparecerlas, mejor que no se toquen, digo yo. ¿Y qué es lo que está detrás de estas marchas? Entonces yo sí creo que estas descalificaciones obedecen más a un proyecto político de concentración del poder, que no tanto a y que buscan, para justificar ese proyecto, pues descalificar a todos los que piensen contrarios diciendo pues son enemigos del pueblo, enemigos de la verdadera democracia y qué sé yo, ¿no? Ahora, esta movilización del 18 de febrero se va a dar días después de que el presidente López Obrador publique o dé a conocer más detalles de las reformas estructurales que quiere hacer, entre estas la electoral, pero también la del Poder Judicial de la Federación, que es otra institución muy respetada, la Corte, todo el Poder Judicial, y que le da equilibrios al país. Supongo que va a haber también muchos de las personas que trabajan en el Poder Judicial o que quieren que haya certidumbre en el tema de la independencia de este poder, que irán a la marcha. Pero digamos, es ahora, además de una defensa de instituciones electorales, también del Poder Judicial. Por supuesto, ¿no? Sin lugar a dudas. Y ya funcionarios del Poder Judicial salieron a las calles a protestar por el acoso de que está siendo objeto en múltiples planos, no solamente discursivo. La Corte trabaja para la oposición, los jueces trabajan para proteger a delincuentes, qué sé yo, sino también hasta financiero. Es decir, la Corte recibió
una serie de embates desde el punto de vista presupuestal, pues que lastiman y que merman sus capacidades. Y creo que pues también esa es una de las razones de esta marcha. No es solamente defender, por eso te decía, la dimensión electoral de la democracia, sino también la dimensión institucional. Es decir, esas instituciones que nos sirven a los ciudadanos para protegernos frente a los abusos del poder, frente a los abusos de cualquier poder. Son instituciones que nos sirvieron frente a los abusos del poder cuando gobernaba el PAN, frente a los abusos del poder cuando gobernaba el PRI y frente a los abusos del poder actual, y que hay que preservar porque nadie nos garantiza que el poder sea bueno. La historia de la democracia es la historia de la desconfianza en el poder, incluso del poder de las mayorías. En una democracia deciden las mayorías, pero no pueden decidir cualquier cosa. ¿Quién duda? Voy a poner un ejemplo radical. ¿Quién duda que las políticas raciales del fascismo de Mussolini, de la Italia de Mussolini o de la Alemania nazi contaban con el respaldo de la mayoría? Pero eso no las volvía democráticas, ¿verdad? Bueno, pues justamente, incluso en una democracia, el poder de las mayorías tiene que estar controlado y acotado. Por eso el Congreso no puede hacer lo que se le pegue la gana. Por eso los contrapesos, ¿no? Son importantísimos. Y por eso la gente ha votado tradicionalmente en México por un presidente, pero no necesariamente por el Congreso, ¿no? Ese es un gran dato. El voto dividido es cada vez más notorio. En el año 2018, el presidente López Obrador tuvo el 53% de la votación válida. Sí. Pero los partidos que lo postularon tuvieron el 42%. Es decir, hubo un 10% de gente que votó en su momento por Andrés Manuel, pero no por los partidos que lo apoyaban en las elecciones de diputados y senadores. Es decir, yo creo que cada vez hay una conciencia mayor de que las mayorías predefinidas, cuando son afines al gobierno, pues pueden provocar abusos. Y de hecho, bueno, pues con el gobierno de Andrés Manuel, lo que vimos fue que por primera vez en 25 años, un gobierno tuvo una mayoría predefinida y no necesitó de acuerdos para aprobar el presupuesto. Y eso no necesariamente es bueno para la salud ni de la República ni de la democracia. Sentarse, negociar, matizar las posturas es lo que vuelve democrático a un sistema. Escuchar a los otros y no las lógicas de ahí les va esta iniciativa y no le mueva ni una coma. Sí. ¿Cómo calificarías al sistema electoral mexicano actualmente con sus dos principales instituciones, que es el INE, que encabeza Guadalupe Tadei, y el Tribunal Electoral, que encabeza Mónica Soto? Las dos, por cierto, que se notan muy cercanas al gobierno. Bueno, a ver, yo no quiero caer en esta lógica de que si son cercanas o no, porque de lo mismo nos acusaron a nosotros, ¿no? Bueno, digamos que pero no, a ver, lo que te los quiero hechos decir, recientes. Pero lo que te quiero decir es que sí. Eso es lo que deja. No, y por eso es muy importante que tanto Guadalupe Tadei y Mónica Soto como presidentas, pero los órganos en conjunto, el conjunto de colegiados, son órganos colegiados, claro, que no toman decisiones el presidente, ¿no? Sino los consejeros y los magistrados. Por eso es importante que en el INE las direcciones ejecutivas no sean encargadas de despacho porque es una decisión de la presidencia, sino, como lo dice la ley, tengan el respaldo de todo el Consejo. Bueno, eso yo creo que va a ocurrir pronto. Yo confío mucho en que en el Consejo se logre esta gobernabilidad que hoy parece que tiene sus tropiezos, pero eso se va a lograr, confío. Yo te diría que la manera de garantizar, de demostrar que no son afines ni opositoras, porque ese no es el papel de los órganos electorales de ningún gobierno, pues es con las decisiones. Y habrá que darles desde la opinión pública, desde la prensa libre, etcétera, desde las universidades, seguimiento a cada una de las decisiones. Acuérdate que la autonomía y la independencia, Mario, me gusta decirlo así, se demuestran, se reflejan en cada decisión. No es algo que se pueda dar como un cheque en blanco a priori. Y en segundo lugar, yo te diría que vamos a una elección, afortunadamente, con un sistema electoral. Esto porque fracasó el intento de reforma constitucional conocido como el Plan A y luego el Plan B, con el mismo sistema que nos ha permitido durante ya 10 años el mayor periodo de estabilidad política, gobernabilidad democrática. No ha habido un solo conflicto postelectoral y el mayor índice de alternancia en nuestra historia. Entonces es un sistema que ha funcionado. Sí. Hay que revisarlo. Y yo creo que es importante. Por eso hay que pensar en el día después de las elecciones, Mario. Es importante darle una actualizada. Por ejemplo, pues las precampañas tal como están reguladas no sirven. ¿Qué es lo que vimos este año? Todos se quejan, todos los candidatos. Primero y segundo, pues vimos que las dos principales candidaturas se adelantaron en un acto de simulación con el aval de los órganos electorales. Claro. Vimos que las precampañas, que se supone que son el espacio para la contienda interna de los partidos para definir sus candidaturas,
Pues en realidad es la primera vez que tenemos en la presidencia, en la contienda presidencial, 3 precandidaturas únicas. Sí, sí. Es decir, es absurdo lo que hemos visto en estos meses de spots que dicen Xochitl es la mejor, Claudia es la mejor, Álvarez Maínez es el mejor, para que luego te pongan esta leyenda que te dice este mensaje está dirigido solo a los militantes y simpatizantes del partido. Pues eso es absurdo. Es absurdo, es absurdo. Por eso hay que revisarlos, claro que hay que revisar, pero tiene que ser producto, como suele decirse, los temas calientes, la reforma electoral es un tema caliente, en tiempos de consensos fríos. políticos, además. En tiempos ¿no? fríos. Sí, sí. Entonces, después de las elecciones, habrá que meternos en esa tarea. Para terminar el tema de las reformas y dos últimas preguntas, Lorenzo, da la impresión de que la reforma que va a proponer el presidente, por lo que ha dicho y por el plan A, B, C, es que van a ir por el tema de los consejeros que sean elegidos por voto popular, pero también el tema de los plurinominales, que tanto ha dicho el presidente. ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que ambas propuestas, las de elegir a los consejeros y magistrados, igual que los ministros de la Corte, exacto, sí. y se ha demostrado en donde esto ha ocurrido, es la mejor manera para politizar esos órganos. Porque detrás de quienes se postulen van a estar las estructuras partidistas y el partido mayoritario, pues el que sea, se va a garantizar la mayoría de los integrantes de estos órganos. Y se acabó la democracia. Y se acabó la imparcialidad, la autonomía y por lo tanto la democracia. Pero por lo que hace al otro, yo creo que es un momento para revalorar, Mario, esa figura que durante décadas el panismo, el priismo y ahora el morenismo han venido descalificando, que son las diputaciones plurinominales. Yo creo que no solamente hay que desaparecerlas, voy a contracorriente del sentido común, sino incluso fortalecer la dimensión proporcional. ¿Por qué demonios sigue vigente hoy una norma que permite, y que se quiere cambiar para agravar la cosa, que permite que el partido mayoritario pueda tener 8% más de diputaciones respecto de su votación? ¿Qué lo democrático no es que si tuviste 30% tengas 30% de votos, tengas 30% de la Cámara? Sí. Si tuviste 40-40, si tuviste 50-50, si tuviste 60-60, sí. ¿Por qué debería haber esos premios? Bueno, las diputaciones plurinominales son las que te evitan que exista esa sobrerepresentación y por lo tanto garantizan la calidad democrática. Déjame decírtelo así. Si en estos momentos no existieran las diputaciones plurinominales, Morena, que en las elecciones del 2021 obtuvo el 37% de los votos, tendría por sí solo, cerca del 70% de los escaños. Pues eso no es ni justo ni democrático. Así que yo creo que en lugar de pensar el desaparecer a las diputaciones plurinominales, tendríamos que ver cómo hacemos más democrático el Congreso en el sentido que refleje de mejor manera algo que es innegable, que este país es un país plural, diverso, que no se puede encajonar en solo dos bloques políticos y que pues en eso constituye la riqueza democrática de nuestra nación. Dos últimas preguntas, Lorenzo Córdoba. Viene el proceso electoral, el más grande de la historia democrática de México, más de 20,000 cargos van a ir a elecciones. Así es. ¿Va a haber, por lo tanto, más gente saliendo a votar de lo que tuvimos en el 2018 o no? ¿Tiene que ver con los candidatos, hablando a nivel federal de los presidenciables, si son los que tienen este encanto para mover masas o no? ¿Cuál es tu óptica sobre esto? A ver, primero, digamos, déjame hablar en la dimensión potencial. Es decir, vamos a la elección más grande no solo por el número de cargos, inédito. Hay elecciones en las 32 entidades junto con las 3 elecciones federales, 9 gubernaturas, 31 estados van a renovar sus congresos locales, todos menos Coahuila. En 30 estados se van a elegir además ayuntamientos, todos menos Veracruz y Durango. Es decir, vamos a la elección más grande en términos de lo que está en juego políticamente. Pero también son las más grandes por el potencial número de electores. Todavía no se cierra el listado nominal, el padrón electoral y el listado nominal. Por cierto, todavía quedan unos días para hacer... ¿Para renovar las credenciales o las INES? Así es, para inscribirse o para cambiar domicilio. Un dato, si perdiste la credencial, esto es importante, ya lo aprobó también este consejo. Puedes reponer tu credencial. Si la pierdes en los próximos meses, la puedes reponer siempre y cuando hagas el trámite 10 días antes de las elecciones. Reponer significa el reemplazo. Dicho eso, pues el INE ha estimado que se va a cerrar esta cifra en 98 millones de potenciales electores. Son 9,5 millones más que en 2018. Así que podría votar más gente. Ahora, ¿cuánta gente va a salir a votar? Pues depende de muchos factores, pero si se mantuviera la tendencia que ha ocurrido en las últimas 3 elecciones presidenciales, que es una tendencia ligera pero a la alza, estaría votando alrededor del 65%, 64-65%. Eso significa casi 63-64 millones de personas, que es una cantidad muy considerable.
pues ojalá y sean más, pero eso depende, como bien dices, pues de lo atractivo que resulten las campañas, entre otras cosas. Yo creo que la polarización que hoy estamos viviendo, que como decíamos se ha inducido y está presente, lejos, eso puede espantar al electorado, pero si vemos lo que ha pasado en otros países, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, que han ido a elecciones muy polarizadas, la polarización, por el contrario, ha vuelto más atractivo el proceso electoral. Ojalá y eso ocurra en México, porque entre más gente participemos votando el 2 de junio, pues tendremos una democracia más consistente. Pues muy interesante. 18 de febrero es esta movilización en Reforma, ¿verdad? En Paseo de la Entiendo Reforma, que la idea es partir en una marcha desde el Ángel de la Independencia y finalmente tener el meeting, digamos, en el Zócalo. En el Zócalo capitalino. Bueno, pues muy bien. Suerte, que les vaya bien y que la gente, pues, que quiere que las instituciones y la democracia se mantenga, pues que vaya a la movilización. ¿Ya tienes tu discurso? ¿Ya lo redactaste? Sí, no vas a mencionar al presidente, ¿verdad? Les vas a dar la razón a los demonios. Claro, porque no es contra el presidente, ni voy a mencionar las candidaturas. Digamos que estoy en esas, estoy redactándolo, pero no me está costando mucho porque lo que voy a decir es lo que he venido diciendo toda mi vida, ¿no? Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Lorenzo Mario, Córdoba, por haber venido aquí al Heraldo Televisión. 8:34 minutos, vámonos a una pausa y regresamos.